Buenas tardes a todos. Vamos a empezar nuestra sesión de compañerismo filosófico de hoy. Presento a los participantes. Somos en orden alfabético: Fernando Nieves Guevara, José Sebastián Córdoba Quintana, Jimena Cejo Piedra y Valeria Juliana Medina Juan. Y vamos a empezar esta sesión. El orden que va a llevar, vamos a empezar leyendo la lectura, el texto de hoy. Luego vamos a hacer la actividad de caminar por un panorama de ideas. Luego leeremos algunas frases o párrafos del texto, meditaremos en ellos y finalmente realizaremos un poema de otro de los párrafos del texto. Pero antes de esto vamos a realizar una actividad de concentración para dejar de lado los problemas cotidianos que podemos tener, el ajetreo de la vida cotidiana, y para entrar en estado de contemplación. Entonces les voy a pedir que cierren sus ojos. Voy a poner una música. Bueno, entonces vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a empezar a respirar. Vamos a inhalar por la nariz. Y exhalamos por la boca. Inhalamos. Y exhalamos lentamente. Vamos a enfocar nuestra atención en nuestra respiración. Vamos a dejar de lado todos los pensamientos que vengan a nuestra mente. Respiramos. Inhalamos, exhalamos. Inhalamos y exhalamos. Respiren con el vientre. Exhalen por la boca. Sientan como el aire recorre su cuerpo. Exhalamos. Inhalamos. Y exhalamos. Inhalamos. Y exhalamos. Concéntrese en el ritmo de su respiración. Inhalen y exhalen. Inhalen y exhalen. Si su mente se distrae, regresen a su respiración. Inhalen, exhalen. Inhalen, exhalen. Inhalen, exhalen. Visualícense en el lugar donde les gustaría estar. Visualicen ese lugar que les inspira tranquilidad. Fíjense ahí.
están? ¿Qué ven? ¿Qué sienten? ¿Qué pueden oír? ¿Qué colores resaltan en ese lugar? ¿Cuál es la temperatura de ese lugar? ¿Pueden distinguir olores? Imagínense en ese lugar. Inhalen y exhalen. Sigan visualizando este lugar. Visualicen las formas, los espacios. ¿Están solos? Inhalen y exhalen. Inhalen y exhalen. Ahora lentamente abriremos nuestros ojos. Bueno, vamos a proceder a leer el texto de hoy, por lo que les voy a compartir pantalla, pero si ustedes desean abrirlo, también pueden hacerlo. Bueno, este es el texto de hoy. Es oralidad versus escritura de Platón. Podemos observar un diálogo entre Sócrates y Fedro, por lo que voy a leerlo por primera vez. Oralidad versus escritura de Platón. Sócrates. Tengo que contarte algo que oí de los antiguos, aunque su verdad solo ellos la saben. Por cierto que, si nosotros mismos pudiéramos descubrirla, ¿nos seguiríamos ocupando todavía de las opiniones humanas? Fedro. Preguntas algo ridículo, pero cuenta lo que dices haber oído. Sócrates. Pues bien, oí que había por Náucratis en Egipto uno de los antiguos dioses del lugar al que, por cierto, está consagrado el pájaro que llaman Ibis. El nombre de aquella divinidad era el de Teut. Fue este quien, primero, descubrió el número y el cálculo, y también la geometría y la astronomía, y además el juego de damas y el de dados, y sobre todo las letras. Por aquel entonces era rey de todo Egipto Tamos, quien vivía en la gran ciudad de la parte alta del país, que los griegos llaman la Tebas egipcia, así como a Tamos llaman Amón. A él vino Teut, y le preguntaban sus artes, y le mostraba sus artes, diciéndole que debían ser entregadas al resto de los egipcios. Pero él le preguntó cuál era la utilidad que cada una tenía, y conforme se las iba minuciosamente exponiendo, lo aprobaba o desaprobaba, según le pareciese bien o mal lo que decía. Muchas, según se cuenta,
Son las observaciones que, a favor o en contra de cada arte, hizo Tammuz a Teut, y tendríamos que disponer de muchas palabras para tratarlas todas. Pero cuando llegaron a lo de las letras, dijo Teut: este conocimiento, oh rey, hará más sabios a los egipcios y más memoriosos, pues se ha inventado como un fármaco de la memoria y de la sabiduría. Pero él le dijo: oh artificiosísimo Teut, a uno les es dado crear arte, a otros juzgar qué de daño o provecho aporta para los que pretenden hacer uso de él. Y ahora tú, precisamente, padre que eres de las letras por apego a ellas, les atribuyes poderes contrarios a los que tienen, porque es olvido lo que producirán en las almas de quienes las aprendan, al descuidar la memoria, ya que, fiándose de lo escrito, llegarán al recuerdo desde fuera, a través de caracteres ajenos, no desde adentro, desde ellos mismos y por sí mismos. No es, pues, un fármaco de la memoria lo que has hallado, sino un simple recordatorio. Apariencia de sabiduría es lo que proporcionas a tus alumnos, que no verdad, porque habiendo oído muchas cosas sin aprenderlas, parecerá que tienen muchos conocimientos, siendo, al contrario, en la mayoría de los casos, totalmente ignorantes y difíciles, además de tratar, porque han acabado por convertirse en sabios aparentes en lugar de sabios de verdad. Qué bien se te da, Sócrates, hacer discursos de Egipto o de cualquier otro país que se te antoje. Sócrates: el caso es, amigo mío, que, según se dice que se decía en el templo de Zeus en Dodona, las primeras palabras proféticas provenían de una encina, pues los hombres de entonces, como no eran sabios como vosotros los jóvenes, tal ingenuidad tenían que se conformaban con oír a una encina o a una roca, solo con que dijesen la verdad. Sin embargo, para ti la cosa es diferente, según quien sea el que hable y de dónde, pues no te fijas únicamente en si lo que dicen es así o de otra manera. Fedro: tienes razón al reprenderme, y pienso que con lo de las letras pasa lo que el tebano dice. Sócrates: así pues, el que piensa que al dejar un arte por escrito y, de la misma manera, el que lo recibe, deja algo claro y firme por el hecho de estar en letras, rebosa ingenuidad y, en realidad, desconoce la predicción de Amón, creyendo que las palabras escritas son algo más, para el que las sabe, que un recordatorio de aquellas cosas sobre las que versa la escritura. Fedro: exactamente. Sócrates: porque es que es impresionante, Fedro, lo que pasa con la escritura y por lo que tanto se parece a la pintura. En efecto, sus vástagos están ante nosotros como si tuvieran vida, pero si se les pregunta algo, responden con el más altivo de los silencios. Lo mismo pasa con las palabras. Podría llegar a creer como si lo que dicen fueran pensándolo, pero si alguien pregunta, queriendo aprender de lo que dicen, apuntan siempre y únicamente a una y la misma cosa. Pero, eso sí, con que una vez algo haya sido puesto por escrito, las palabras ruedan por doquier, igual entre los entendidos que como entre aquellos a los que no les importa en absoluto, sin saber distinguir a quienes conviene hablar y a quienes no. Y si son maltratadas o vituperadas injustamente, necesitan siempre la ayuda del Padre, ya que ellas solas no son capaces de defenderse ni de ayudarse a sí mismas. Fedro: muy exacto es todo lo que has dicho. Bueno, ahora que hemos leído el texto, vamos a tratar de comprender la lógica central del texto y sus principales conceptos con el ejercicio de caminar por un panorama de ideas. Para esto, les pido que cada quien lo vuelva a leer en su mente, pausadamente, en silencio, con el ritmo que más les plazca, y que identifiquen 2 o 3 ideas que consideren como las centrales del texto. Posteriormente, me las dirán y las iremos juntando. Recuerden que pueden tomar alguna frase del texto, pueden citarlo, pueden parafrasear alguna frase o simplemente pueden obtenerlas ustedes mismos. Así que pueden empezar a leerlo.
Bueno, ahora todos compartiremos las ideas que obtuvimos. Recuerden que son las ideas centrales y las iremos anotando. Vamos a realizar esto en orden alfabético y haremos uso de habla preciosa. Es decir, tienen que cuidar todas las palabras que digan, pues de suma importancia. Además que tienen que cuidar su número de oraciones, pues es limitado. Entonces comenzamos con Fernando. Mis ideas centrales son: se puede tener la idea de un conocimiento, pero no su totalidad. Y que las palabras carecen de defensa propia. Gracias. Sebastián. A ver, pues, pues, yo diría sobre la escritura, eh, sobre la belleza de la escritura. Y lo otro lo sigo pensando. Julie. No hay que sobrevalorar una manera de plasmar el conocimiento sobre otra. Y muchas veces, en vez de aprender del conocimiento, solamente repetimos lo que ya sabemos. Osejo. Jimena. Creo que una puede ser que hay que buscar con mayor profundidad. Y la otra es, no todos son lo que creen ser. Bueno, la que yo identifiqué es que las personas se dan un significado a las palabras. Y ahora observemos por un momento esta lista y nuevamente en orden alfabético iremos mencionando las ideas o las frases en toda esta lista que más les conmovieron o que consideran como más importantes dentro del texto. Entonces, leámosla por un momento. Se pueden tener la idea de un conocimiento, pero no su totalidad, es la primera. Las palabras carecen de defensa propia, es la segunda. La belleza de la escritura. No hay que sobrevalorar una manera de plasmar el conocimiento sobre otra. Muchas veces, en vez de aprender del conocimiento, solo repetimos lo que ya sabemos. Hay que buscar con mayor profundidad. No todos son lo que creen ser y las personas se dan un significado a las palabras. Entonces, ahora me gustaría que, por orden alfabético, digan cuál es la idea o las ideas que más les impactaron o que más les conmovieron de esta lista. Y empezamos con Fernando. La que más me impactó sería la de: muchas veces en vez de aprender del conocimiento, solo repetimos lo que ya sabemos. Gracias. Sebastián. Pues a mí la de las personas le damos significado a las palabras.
Julie. Se puede tener la idea de un conocimiento, pero no su totalidad. ¿Y Jimena? Bueno, la verdad es que me habían intentado las que ya mencionaron, pero creo que también podría ser que las palabras carecen de defensa propia. Pues a mí la que más me impactó también fue esta, así que pues ya está en la lista. Entonces, este sería nuestro panorama de ideas del texto. Lo vamos a poner por aquí. Este sería las ideas que consideramos como principales del texto, lo que observamos como el concepto central. Entonces, basándose en estas ideas, ya no tanto en el texto, sino en lo que expresan estas ideas, me gustaría que igual, en orden alfabético y utilizando el método de conversación intencional, es decir, que no se tienen que preocupar por el número de oraciones que usan, pero aún así deben de cuidar que sus palabras sean importantes. Piensen en una experiencia personal que puedan relacionar con las ideas que aquí vemos. Les voy a dar unos momentos y van a compartir estas experiencias. Recuerden, no es juzgándolas, solo es compartiéndolas, platicándolas. Entonces, les daré unos momentos. Bueno, empezaremos con Fernando. Compártenos la experiencia que te recuerdan estas ideas. A mí lo que se me ocurrió fue como cuando estamos en la escuela y se nos explica un tema nuevo y pues nos quedamos solo con esa información de que nos dieron y no buscamos más allá, sino que lo aceptamos como una verdad ya absoluta que se puede presentar en ciertas veces, no siempre. Y esa sería mi experiencia. Muy bien. Ahora, Sebastián. Bueno, pues yo, así de la segunda frase, podría ser, pues muchas veces que se habla con alguien, ah, se pueden poner a malinterpretaciones y, y así cada persona le puede dar su propio significado a las palabras o emociones y, y crea una percepción de cada uno. Gracias, Julie. Bueno, respecto a la primera, a mí se me ocurrió cuando nos encargan en un proyecto de una exposición y solamente cumplimos los puntos que nos piden, pero en sí nos quedamos con ese conocimiento limitado y no nos extendemos. Ok. ¿Y Jimena? Bueno, yo me acordé, pues no nos vamos muy lejos de el compañerismo anterior, de la segunda frase. Cuando hicimos el poema, pues todos le dimos un significado distinto para poder llegar a realizar el poema. Bien. Yo recordé esas ocasiones en las que dos personas están debatiendo sobre un texto cuando, bueno, eso me recuerda a la segunda frase, ¿no? Que realmente, pues cada quien le da su significado a lo que leen, ¿no? Bueno,
Ahora pasaremos a leer otra frase del texto. Leeremos esta frase y para eso haremos uso del ejercicio de cántico filosófico, lo cual quiere decir que todos la leeremos una vez continuamente en orden alfabético y haremos esta vuelta 5 veces, es decir, daremos 5 vueltas a todo el orden que tenemos leyendo esta misma frase, que es esta de aquí. Entonces, Fernando, si gustas empezar, posteriormente Sebastián, Jimena, Yuli, yo, y haremos esa vuelta, Yuli, Jimena y yo, y haremos esa vuelta 5 veces. Entonces, Fernando, empieza. ¿Por qué habiendo oído muchas cosas sin aprenderlas, parecerá que tienen muchos contenidos, siendo al contrario, en la mayoría de los casos, totalmente ignorantes y difíciles, además de tratar porque han acabado por convertirse en sabios aparentes en lugar de sabios de verdad? A ver, ¿por qué habiendo muchas cosas sin aprenderlas, parecerá que tienen muchos conocimientos, siendo al contrario, en la mayoría de los casos totalmente ignorantes y difíciles, y además de tratar porque han acabado por convertirse en sabios aparentes en lugar de sabios de verdad? Porque habiendo oído muchas cosas sin aprenderlas, parecerá que tienen muchos conocimientos, siendo, al contrario, en la mayoría de los casos, totalmente ignorantes y difíciles, además de tratar porque han acabado por convertirse en sabios aparentes en lugar de sabios de verdad. Porque habiendo oído muchas cosas sin aprenderlas, parecerá que tienen muchos conocimientos, siendo al contrario, en la mayoría de los casos, totalmente ignorantes y difíciles, además de tratar porque han acabado por convertirse en sabios aparentes en lugar de sabios de verdad. Porque habiendo oído muchas cosas sin aprenderlas, parecerá que tienen muchos conocimientos, siendo al contrario, en la mayoría de los casos, totalmente ignorantes y difíciles, además de tratar porque han acabado por convertirse en sabios aparentes en lugar de sabios de verdad. ¿Por qué habiendo oído muchas cosas sin aprenderlas, parecerá que tienen muchos conocimientos, siendo al contrario, en la mayoría de los casos, totalmente ignorantes y difíciles, además de tratar porque han acabado por convertirse en sabios aparentes en lugar de sabios de verdad? ¿Por qué habiendo oído muchas cosas sin aprenderlas, parecerá que tienen muchos conocimientos, siendo al contrario, en la mayoría de los casos, totalmente ignorantes y difíciles, además de tratar porque han acabado por convertirse en sabios aparentes en lugar de sabios de verdad? Porque habiendo oído muchas cosas sin aprenderlas, parecerá que tienen muchos conocimientos, siendo al contrario, en la mayoría de los casos, totalmente ignorantes y difíciles, además de tratar porque han acabado por convertirse en sabios aparentes en lugar de sabios de verdad. Porque habiendo oído muchas cosas sin aprenderlas, parecerá que tienen muchos conocimientos, siendo al contrario, en la mayoría de los casos, totalmente ignorantes y difíciles, además de tratar porque han acabado por convertirse en sabios aparentes en lugar de sabios de verdad. Porque habiendo oído muchas cosas sin aprenderlas, parecerá que tienen muchos conocimientos, siendo, al contrario, en la mayoría de los casos, totalmente ignorantes y difíciles, además de tratar, porque han acabado por convertirse en sabios aparentes en lugar de sabios de verdad. ¿Por qué habiendo oído muchas cosas sin aprenderlas, parecerá que tienen muchos conocimientos, siendo, al contrario, en la mayoría de los casos totalmente ignorantes y difíciles, además de tratar porque han acabado por convertirse en sabios aparentes en lugar de sabios de verdad? ¿Por qué habiendo oído muchas cosas sin aprenderlas, parecerá que tienen muchos conocimientos, siendo al contrario, en la mayoría de los casos, totalmente ignorantes y difíciles,
además de tratar porque han acabado por convertirse en sabios aparentes en lugar de sabios de verdad. Porque habiendo oído muchas cosas sin aprenderlas, parecerá que tienen muchos conocimientos, siendo, al contrario, en la mayoría de los casos, totalmente ignorantes y difíciles. Además de tratar porque han acabado por convertirse en sabios aparentes en lugar de sabios de verdad. Porque habiendo oído muchas cosas sin aprenderlas, pareciera que tienen muchos conocimientos, siendo, al contrario, en la mayoría de los casos, totalmente ignorantes y difíciles. Además, de tratar porque han acabado por convertirse en sabios aparentes en lugar de sabios de verdad. Porque habiendo oído muchas cosas sin aprenderlas, parecerá que tienen muchos conocimientos, siendo, al contrario, en la mayoría de los casos, totalmente ignorantes y difíciles, además de tratar, porque han acabado por convertirse en sabios aparentes en lugar de sabios de verdad. Porque habiendo oído muchas cosas sin aprenderlas, pareciera que tienen muchos conocimientos, siendo al contrario, en la mayoría de los casos totalmente ignorantes y difíciles. Además de tratar porque han acabado por convertirse en sabios aparentes en lugar de sabios de verdad. Porque habiendo oído muchas cosas sin aprenderlas, parecerá que tienen muchos conocimientos, siendo al contrario, en la mayoría de los casos totalmente ignorantes y difíciles, además de tratar porque han acabado por convertirse en sabios aparentes en lugar de sabios de verdad. Porque habiendo oído muchas cosas sin aprenderlas, parecerá que tienen muchos conocimientos, siendo, al contrario, en la mayoría de los casos, totalmente ignorantes y difíciles. Además, de tratar porque han acabado por convertirse en sabios aparentes en lugar de sabios de verdad. Porque habiendo oído muchas cosas sin aprenderlas, pareciera que tienen muchos conocimientos, siendo, al contrario, en la mayoría de los casos, totalmente ignorantes y difíciles. Además, de tratar porque han acabado por convertirse en sabios aparentes en lugar de sabios de verdad. Porque habiendo oído muchas cosas sin aprenderlas, parecerá que tienen muchos conocimientos, siendo al contrario, en la mayoría de los casos, totalmente ignorantes y difíciles, además de tratar, porque han acabado por convertirse en sabios aparentes en lugar de sabios de verdad. Porque habiendo oído muchas cosas sin aprenderlas, pareciera que tienen muchos conocimientos, siendo, al contrario, en la mayoría de los casos totalmente ignorantes y difíciles, además de tratar porque han acabado por convertirse en sabios aparentes en lugar de sabios de verdad. Porque habiendo oído muchas cosas sin aprenderlas, parecerán que tienen muchos conocimientos, siendo al contrario, en la mayoría de los casos totalmente ignorantes y difíciles, además de tratar porque han acabado por convertirse en sabios aparentes en lugar de sabios de verdad. Porque habiendo oído muchas cosas sin aprenderlas, parecerá que tienen muchos conocimientos, siendo, al contrario, en la mayoría de los casos, totalmente ignorantes y difíciles. Además de tratar porque han acabado por convertirse en sabios aparentes en lugar de sabios de verdad. Porque habiendo oído muchas cosas sin aprenderlas, pareciera que tienen muchos conocimientos, siendo al contrario, en la mayoría de los casos totalmente ignorantes y difíciles. Además, de tratar porque han acabado por convertirse en sabios aparentes en lugar de sabios de verdad. Porque habiendo oído muchas cosas sin aprenderlas, parecerá que tienen muchos conocimientos, siendo al contrario, en la mayoría de los casos, totalmente ignorantes y difíciles, además de tratar, porque han acabado por convertirse en sabios aparentes en lugar de sabios de verdad. Esta será la última vuelta. Porque habiendo oído muchas cosas sin aprenderlas, pareciera que tienen muchos conocimientos, siendo, al contrario, en la mayoría de los casos totalmente ignorantes y difíciles, además de tratar porque han acabado por convertirse en sabios aparentes en lugar de sabios de verdad. Porque habiendo oído muchas cosas sin aprenderlas, parecerá que tienen muchos conocimientos, siendo al contrario, en la mayoría de los casos, totalmente ignorantes y difíciles, además
de tratar porque han acabado por convertirse en sabios aparentes en lugar de sabios de verdad. Porque habiendo oído muchas cosas sin aprenderlas, parecerá que tienen muchos conocimientos, siendo, al contrario, en la mayoría de los casos, totalmente ignorantes y difíciles, además de tratar porque han acabado por convertirse en sabios aparentes en lugar de sabios de verdad. Porque habiendo oído muchas cosas sin aprenderlas, parecerá que tienen muchos conocimientos, siendo, al contrario, en la mayoría de los casos, totalmente ignorantes y difíciles, además de tratar porque han acabado por convertirse en sabios aparentes en lugar de sabios de verdad. Porque habiendo oído muchas cosas sin aprenderlas, parecerá que tienen muchos conocimientos, siendo, al contrario, en la mayoría de los casos, totalmente ignorantes y difíciles, además de tratar, porque han acabado por convertirse en sabios aparentes en lugar de sabios de verdad. Ahora que hemos leído esta frase, me gustaría que por orden alfabético y usando la conversación intencional, es decir, no deben de preocuparse por el número de frases que digan, compartan los sentimientos que les provoca esta frase o compartan simplemente las ideas que les transmite esta idea. Empezamos con Fernando. Pues me transmite la idea de que alguien puede conocer acerca de algo, pero esto no lo hará ya como un sabedor del tema en específico, sino que solo tiene esa idea de conocimiento. Ok. Sebastián. Pues dice que no solo el exceso de información te puede hacer sabio, sino tienes que aprenderte esa información y para que sea un conocimiento y volverte un sabio de verdad, como dice. Julie. Pues los conocimientos que adquieras, por más que sean bastantes, en sí son por repetición, bueno, en sí son por repetición. Entonces, eso no es la sabiduría verdadera, solamente es pues apariencia. Jimena. Pues que igual y sabes como lo mínimo de un tema, pero puede ser importante y eso hace que las demás personas crean que sabes mucho al respecto, pero pues la realidad es que no es así. Bien, no por saber de muchos temas quiere decir que seamos expertos en todos ellos y mucho menos el conocimiento no siempre va de la mano con la sabiduría. Eso es lo que me transmitió esta frase. Y ahora vamos a leer el siguiente fragmento, que es este. Y al leer ese fragmento, vamos a leerlo primero, yo lo leeré y después cada quien individualmente. Y después de leerlo, me gustaría que alguien voluntariamente comparta una experiencia a la que le recuerda o que le evoca este fragmento y posteriormente todos comentaremos esta experiencia como si la hubiéramos vivido, qué hubiéramos sentido, cuál hubiera sido nuestros pensamientos, qué hubiéramos tenido si hubiéramos vivido esa experiencia. Pero primero leamos este fragmento. El caso es, amigo mío, que según se dice que se decía en el templo de Zeus en Dodona, las primeras palabras proféticas provenían de una encina, pues los hombres de entonces, como no eran sabios como vosotros los jóvenes, tal ingenuidad tenían que se conformaban con oír a una encina o a una roca solo con que dijesen la verdad. Sin embargo, para ti la cosa es diferente, según quien sea el que hable y de dónde, pues no te fías únicamente en si lo que dicen es así o de otra manera. Léanlo nuevamente en silencio y piensen en alguna experiencia que les recuerde este fragmento y cuando alguien tenga alguna puede abrir su micrófono y mencionarla para que la escuchemos todos.
¿Alguien tiene alguna experiencia que les recuerde este fragmento? A mí me recuerdan respecto a la materia de matemáticas, porque cuando nosotros éramos pequeños, íbamos en la primaria, pues nos podrían enseñar alguna fórmula, solamente la aceptábamos como una verdad, no preguntábamos más, pero ya entrando a la preparatoria nos enseñaron que cada fórmula tiene una demostración, tiene un porqué, tiene un trasfondo, y así ya no nos quedamos con solamente de, eso es así, ok. Bien, bueno, es cierto. Y ahora, por orden alfabético, me gustaría que cada quien, creo que eso fue algo bastante que todos podemos compartir, porque pues todos estuvimos en la primaria, ¿cierto? Entonces, por orden alfabético, me gustaría que me fueran diciendo cómo experimentaron esta experiencia en su momento y lo que pueden identificar como la diferencia hoy en día, ¿no? Fernando. Se sintió como si fuera ingenuo, no sé, por decirlo de alguna manera, de que solo acepto lo que ya me dicen y cuando realmente ahorita pues lo que busco es analizar ese pensamiento, no solo quedarme con lo que me dieron. Bien. Sebastián. Pues sí, cuando uno es más chico, acepta las cosas tal como vienen y, y ya cuando uno crece, pues tiene más espacio o más comprensión para poder saber de dónde viene. Jimena. Pues creo que cuando vamos creciendo, mm, llegamos a tener pues un criterio propio, entonces al que cuando nos presentan algo, pues creo que siempre queremos saber pues de dónde viene o por qué, y pues creo que de pequeños muchas veces estamos interesados en otras cosas que en el porqué de las cosas. Sí, bueno, pues yo creo que cuando nos enseñan esas fórmulas, cuando somos pequeños, es precisamente para no meternos tanta información al momento, aunque, y también porque pues luego para saber por qué existen esas fórmulas necesitamos de otros muchos conocimientos, ¿no? Entonces todo es un proceso. Ahora leeremos este último párrafo y basados en ese párrafo realizaremos un poema. Entonces, léanlo considerando que de él tendrán que sacar 2 versos. Así que lo leeré primero y después cada quien en su mente. Porque es impresionante, Fedro, lo que pasa con la escritura y por lo que tanto se parece a la pintura. En efecto, sus vástagos están ante nosotros como si tuvieran vida, pero si se les pregunta algo, responden con el más altivo de los silencios. Lo mismo pasa con las palabras. Podrías llegar a creer como si lo que dicen fueran pensándolo, pero si alguien pregunta, queriendo aprender de lo que dicen, apuntan siempre y únicamente a una y la misma cosa. Pero eso sí, con que una vez algo haya sido puesto por escrito, las palabras ruedan por doquier, igual entre los entendidos que como entre aquellos a los que no les importa en absoluto, sin saber distinguir a quienes conviene hablar y a quienes no, y si son maltratadas o vituperadas injustamente. Necesitan siempre la ayuda del Padre, ya que ellas solas no son capaces de defenderse ni de ayudarse a sí mismas. Vuélvanlo a leer y les daré unos minutos para que puedan formular sus versos. Una vez que los tengan, los pueden ir anotando en el chat del blog de notas que tenemos y ahí los iremos juntando.
Solo nos hace falta un verso y es el de Sebastián. Bueno, estos son nuestros versos. No están juntados en ningún orden específico. Entonces, voluntariamente pueden ir mencionando lo que se podría cambiar, ya sea en el orden, tal vez sustituir algunas palabras por otras parecidas, cosas de ritmo, de rima. ¿Alguien tiene una sugerencia? ¿Ximena? Yo Esperen un pondría al momento. inicio la de quién guía el canto de la escritura. Ok. Jimena, ¿tenías una sugerencia? Bueno, no sé realmente todavía el orden, o sea, en qué parte, pero creo que quedaría bien palabras que se dicen solo de labios y después, pero en muerte permanecen. Ujú. Am, Aquí es en el silencio o en todas partes, en el silencio. O mejor pon debajo de una vida en total silencio, eh, pon, no sé, abajo pon donde las palabras perduran. O algo así. ¿Cómo? ¿Puedes repetirlo, por favor? Que abajo de una vida en total silencio, Ujú. ahí pones donde las palabras perduran o algo así. Ok. Yo tengo una duda. La Ujú. penúltima frase que dice, ¿Esta? ajá, o Las sea, palabras vida dan a la mente o dan vida a la mente. ok. Creo que podríamos poner después de la primera, ¿Mm? am, las palabras que dan vida a la mente. Ok. Y de ahí creo, después del segundo, podremos poner el, el cuarto y quinto. O sea, el segundo, Ok. abajo, el que sería palabras que se dicen solo de labios. Y después, pero el mate permanece.
¿Alguien más? ¿O así les agrada cómo quedó? Yo diría que el verso número el 7, oídos sordos de palabras indefensas, y el de una vida en total silencio, los pusieras abajo del primero y los cambiaras a modo de pregunta. Ok. Y ya después de esos pondrías el último de miles de preguntas pero una sola respuesta. Ok. Yo siento que ahora, después de esas preguntas, podemos poner... lo que dijo Yuli, perdón. Ok, entonces todo bien. ¿Algo más? Yo pondría donde las palabras perduran, arriba de pero en muerte permanece, pero no sé en dónde las pondría. Siento que sí queda, pero igual tampoco sé dónde, en qué parte ponerlo. La acomodamos así y a ver si le gusta. El último podrías cambiarlo por repetir es solo un escape. Ok. Creo que podría ser un poco repetitivo, pero la penúltima podría ser donde las palabras son armas o ventajas. O bueno, donde las letras son armas o ventajas. Porque palabras siento que ya está en todo el cuento.
y ponerla abajo de la última. Yo aquí pondría una A. ¿Dónde? No sé qué les parece. O en dónde, ¿no? En. Tal vez. Ok. Bien, ¿algo más? Sigo como que hay algo que no me gusta, pero no sé cómo cambiar. Mm, Falta la rima. Puede ser. Tal vez yo pondría estos dos hasta el final. Después de esto. Ay. ¿Algo más? No, a mí me gustó así. Bueno, ¿a los demás sí les parece bien así? Bien, bien, bien. Ok. Bueno, ahora contemplemos por unos momentos el poema que creamos y después en orden alfabético, usando la conversación intencional, cada quien dirá lo que le transmitió tanto esa parte del párrafo como este poema, que son las ideas que le transmite, los sentimientos y eso. Entonces, leamos el poema por un tiempo. Empezamos con Fernando. Pues yo identifico que, pues sí, las palabras, es que sí, suena repetitivo, pero que carecen de defensa, que solo hay cosas que solo son para contemplar, pero que también se debe como buscar un análisis cuando realmente se quiere. Es que una palabra en sí no se puede defender, sino que es algo sólido que, no, que debemos usar solo como base. Ok. Sebastián. Bueno, pues habla pues, más que nada de la belleza de las palabras, del lenguaje, de la escritura, de la comunicación. Y pues es algo como que desde siempre nos ha hecho humanos o diferentes. Yuli. Habla de cómo cada persona le da el significado a las palabras y esto puede hacer que sean buenas o malas y pues la duración que pueden tener estas. Jimena. Bueno, es que, bueno, sonará repetitivo, pero pues sí, que podamos tener muchas preguntas al leer
un texto, pero pues siempre tendremos una respuesta y, y que cada quien le da un sentido distinto. Bien, bueno, las palabras son una herramienta fundamental para la escritura de historias, de cualquier cosa que querramos decir, pero por sí solas realmente no nos llegan a expresar nada, ¿no? Requieren de un significado, que es donde entramos nosotros. Entonces este fue nuestro poema y así terminamos los diferentes ejercicios de esta sesión, pero sin salir de la actitud contemplativa, cada quien por orden alfabético usando a la preciosa, es decir, cuidando el número de oraciones. Me gustaría que dijeran qué se llevan de esta sesión, qué fue lo que aprendieron, qué fue lo que les hizo sentir por medio de una oración. Entonces empezamos con Fernando. Que el conocimiento no te vuelve sabio sin un análisis. Que una palabra por sí sola no se puede defender. Bien, Sebastián. Pues bueno, es necesario reflexionar la información, es necesario reflexionar todo el conocimiento que adquirimos para poder envolverlo a algo valioso, y no solamente algo que ocupa espacio. Yuli. El conocimiento es parcial y la sabiduría se obtiene a partir de la reflexión. Jimena. No hay que conformarse con una sola idea. Que la escritura puede ser bella, pero que el significado siempre se lo daremos las personas. Entonces, aquí concluye la parte contemplativa de la sesión. Ahora vamos a entrar a la metaconversación, que recuerden, ya pueden relajarse, ya pueden hablar como hablarían normalmente. Y pues quien guste puede compartir lo que le gustó de la sesión, lo que no le gustó, dudas, sugerencias, y todo eso. No sé quién guste empezar. Bueno, la verdad es que a mí me volvió a gustar mucho el poema. Esta vez me gustó completamente, o sea, siento que quedó bonito. Tal vez le falte rima, pero pues a mí me gustó mucho. Algo que me dio un poco de gracia fue que creo que era la primera frase, la que repetimos. Había una parte en la que todos nos equivocábamos a leer, como que le poníamos una coma imaginaria y no sé por qué, pero y yo siempre decía, en la próxima ya lo voy a leer bien. Y lo intentaba, pero no sé, se me olvidaba a veces. Sí, también me pasa. ¿Alguien más? Bueno, a mí me gustó mucho que esta vez en la parte de la meditación hubo música y la parte del poema otra vez me gustó bastante, siento que nos sincronizamos mejor, tal vez un verso y como que no, pero pues siento que lo hicimos mejor que la vez pasada. Y dificultades, lo del canto filosófico, tampoco, o sea, yo veía tantas comas que cada vez creo que lo leí distinto y también, no sé, siento que era como que muy largo y lo dijimos demasiadas veces, más de 5, entonces sí se me hizo un poquito pesado. Sí, creo que se me fue la cuenta por ahí. Pero bueno. Fernando, Sebastián. Sí, yo iba a comentar eso de el canto filosófico, porque creo que hubo algunas partes que me comí hasta algunas palabras, creo que, pero pues iba entendiendo más o menos, porque como todos lo íbamos leyendo, pues se entendía más o menos, se entendía la idea de lo que queríamos. Y pues con respecto al poema, pues sí me resultó pues bien, sí, tal vez como dice, le falta tal vez rima, pero está bonito. Y también quería mencionar pues lo de la segunda experiencia, lo que estaba relacionado con lo que dijo de matemáticas. Aquí sí no se me ocurría algo porque sentía que podría ser repetitivo con algo que ya habíamos dicho antes. Sí,
Sí, a veces lo de encontrar experiencias siempre se dificulta mucho. Pero bueno, Sebastián. Pues sí, vamos mejorando ahí con el poema y todo. Ya, igual al repetir la oración, igual nos equivocamos un poquito, pero ya después de 50 veces de repetirlo, ya se entendía la idea. Sí, sí lo repetimos bastante. Pero bueno, a mí me gustó que el texto, a diferencia de la otra vez, estaba más entendible, estaba como en palabras más entendibles, porque la vez pasada, sí, yo aunque lo leía 1000 veces no lo entendía y ahorita luego de repetirlo 50 veces, pues sí lo entendí, ¿no? Y también el poema sí quedó muy padre. Y pues, no sé, ¿alguien más tiene algo que expresar? Si es todo, pues ya nos despedimos. Esta fue la sesión de hoy. Gracias por asistir y nos vemos la próxima. Gracias.